En los anales de la crueldad humana, pocos nombres inspiran el mismo temor visceral que Vlad III de Wokea. Mientras la historia recuerda a muchos tiranos por sus conquistas o sus desapariciones políticas, Vlad ganó su lugar en infamia a través de algo mucho más siniestro: la perfección metódica del sufrimiento humano. Su reinado no fue medido en territorios ganados o enemigos derrotados, sino en los gritos que se hicieron eco de sus bosques de los empalados. El hombre que se volvería conocido como Vlad el Empaler gobernó durante uno de los periodos más turbulentos de Europa, cuando el Imperio Otomano presionó implacablemente a tierras cristianas. Sin embargo, incluso en una edad acostumbrada a la brutalidad, los métodos de Vlad conmocionaban tanto a aliados como a enemigos por igual. Transformó el castigo de la mera justicia en el horror teatral, convirtiendo la ejecución en una forma de arte de agonía prolongada. ¿Que llevó a un hombre a tales extremos? ¿Fue una locura, una estrategia calculada o algo más oscuro? Sin embargo, la verdad está enterrada debajo de siglos de leyenda y propaganda, donde la línea entre monstruo y protector se vuelve imposiblemente borrosa. Esta no es simplemente la historia de un cruel gobernante, sino una exploración de cómo el poder, cuando no está controlado por la conciencia, puede transformar a un ser humano en algo mucho peor que cualquier monstruo ficticio. Para entender la crueldad de Vlad, primero debemos entender su mundo, un reino donde la supervivencia exigía brutalidad y donde los débiles fueron consumidos por fuerzas más allá de su comprensión. Sin embargo, incluso según las normas de su tiempo, los métodos de Vlad no tenían precedentes en su creatividad y calcularon horror. Su legado finalmente inspiraría al vampiro más famoso de la literatura, pero el verdadero Vlad Drácula era mucho más aterrador que cualquier creación ficticia. La historia que se desarrolla no es para los débiles de corazón. Es un viaje hacia los rincones más oscuros de la naturaleza humana, donde la necesidad política se encuentra con el sadismo patológico y donde la búsqueda del poder transforma a un hombre en el arquitecto más innovador de sufrimiento de la historia. El año fue 1448, cuando un príncipe de 17 años reclamó por primera vez el trono de Wokea, un pequeño principado atrapado entre el Imperio Otomano en expansión y el Reino de Hungría. No se trata simplemente de un nombramiento político, fue una sentencia de muerte disfrazada de honor. Wokea existía como un estado de amortiguación, constantemente presionada para elegir bandos en conflictos que determinarían el destino de Europa Oriental. Los gobernantes anteriores habían aprendido que la neutralidad era imposible. La supervivencia requería elegir al aliado más fuerte y esperar que cumplieran sus promesas. Vlad III Drácula, su apellido, hijo del dragón, heredó esta imposible posición de su padre, Vlad, la secta Draco, que se había esforzado por mantener la precaria independencia de Wokea. El joven príncipe había pasado sus años de formación como rehén en el tribunal otomano, una práctica común para garantizar la lealtad de los estados vasallos. Allí, entre los turcos, presenció de primera mano los métodos de control imperial, rápido, brutal y absolutamente decisivo. El Imperio Otomano no gobernaba por amor o respeto, sino por la certeza de que la desobediencia significaba la muerte. Durante su cautiverio, Vlad observó cómo los otomanos utilizaban el miedo como herramienta de gobernanza. Las ejecuciones públicas no son meramente justicia, eran teatro diseñados para romper la voluntad de los potenciales rebeldes. El joven príncipe aprendió que la misericordia era a menudo interpretada como debilidad y que a veces la manera más eficaz de prevenir un mayor derramamiento de sangre era cometer actos tan terribles que nadie se atrevería a desafiar su autoridad de nuevo. Estas lecciones se manifestarían más tarde
de formas que impactarían incluso a sus maestros otomanos. El paisaje político del siglo XV de Europa Oriental era un tablero de ajedrez donde la vida humana era piezas fungibles. La traición era común, las alianzas cambiaron con cada campaña militar, y los gobernantes que mostraron compasión rara vez vivieron lo suficiente para lamentarla. El padre de Vlad había sido asesinado por sus propios nobles, y su hermano Mayo Ere había sido torturado y enterrado vivo por las fuerzas húngaras. Estas experiencias enseñaron al joven príncipe que en su mundo solo había dos tipos de personas: aquellos que inspiraron el terror absoluto y aquellos que se convirtieron en víctima. Cuando Vlad finalmente aseguró su trono en 1456, heredó un reino devastado por la guerra civil, amenazado por la invasión extranjera y poblado por nobles que habían asesinado a su padre. La respuesta tradicional habría sido maniobrar política, construir una alianza cuidadosa y consolidar gradualmente el poder. En cambio, Vlad eligió un camino diferente, uno que aseguraría que su nombre sería susurrado en el miedo durante siglos. No solo castigaría a sus enemigos, él transformaría el castigo en un instrumento de guerra psicológica tan eficaz que la mera mención de su nombre acabaría con las rebeliones antes de que comenzaran. El método que definiría el reinado de Vlad y le ganaría su terrible epíteto fue el empalamiento, pero no fue una técnica de ejecución cruda. Bajo la dirección de Vlad, el empalamiento se convirtió en un arte refinado de sufrimiento prolongado, cuidadosamente calibrado para maximizar tanto la agonía física como el impacto psicológico. El proceso comenzó con la selección de apuestas, que se convirtieron deliberadamente en un punto contundente y no agudo. Una apuesta puntual causaría la muerte demasiado rápido. Las apuestas de Vlad fueron diseñadas para penetrar lentamente el cuerpo, permitiendo a las víctimas vivir durante horas o incluso días, mientras se suspende en un dolor inimaginable. La víctima sería forzada a la hoguera, que luego fue insertada a través del cuerpo con precisión quirúrgica. El método más común consistía en la penetración a través del recto con la estaca cuidadosamente guiada para evitar órganos vitales durante su paso inicial. La estaca se elevaría entonces de forma vertical, permitiendo que la gravedad atrayera lentamente a la víctima hacia abajo, la madera gradualmente recorriendo la cavidad corporal. La muerte finalmente vendría por pérdida de sangre, fallo de órganos o shock, pero no antes de horas de sufrimiento consciente que pudieran ser escuchados a través de grandes distancias. Los verdugos de Vlad se convirtieron en maestros de su nave, capaces de posicionar las apuestas para que surgieran de diferentes partes del cuerpo, a veces a través del pecho, a veces a través de la boca, ocasionalmente a través del hombro o la espalda. Cada variación produjo diferentes tipos de sufrimiento y diferentes plazos para la muerte. Los verdugos más cualificados podrían asegurarse de que las víctimas permanezcan conscientes y conscientes durante la mayo era parte del proceso, capaces de contemplar su destino y avisar a otros que pudieran presenciar su agonía. El impacto psicológico del empalamiento se extendió mucho más allá de la víctima inmediata. Vlad a menudo organizaba a sus víctimas empaladas en patrones geométricos visibles desde grandes distancias, bosques de humanidad moribunda que sirvieron como monumentos a su poder. Los comerciantes que viajan rutas comerciales encontrarían estos pantallas días después de que comenzaran las ejecuciones, cuando comenzara la descomposición. Pero muchas víctimas seguían vivas. La vista, el olor y el sonido de estos jardines humanos crearon traumas que se extendieron mucho más allá de las fronteras de Wakia, estableciendo la reputación de Vlad en toda Europa. Pero el empalamiento fue solo el comienzo del repertorio de Vlad. Los registros históricos documentan su uso de huir, donde las víctimas fueron despellejadas vivas, con instrumentos diseñados para quitar la carne en tiras
preservando la vida. Empleaba hirviendo, donde los prisioneros fueron lentamente bajados en calderas de aceite o agua calientes a temperaturas específicas que causarían el máximo dolor sin la muerte inmediata. Se utilizaron dispositivos de aplastamiento para romper los huesos sistemáticamente, comenzando por las extremidades y trabajando hacia adentro, permitiendo a las víctimas anticipar cada etapa de su destrucción, mientras permanecían conscientes durante todo el proceso. El episodio más documentado de la crueldad de Vlad ocurrió en 1459, cuando invitó a las familias nobles de Targovice a una fiesta de Pascua. Estos eran los mismos aristócratas que habían conspirado en el asesinato de su padre y habían pasado décadas jugando juegos políticos que debilitaron a Wallachia. La invitación de Vlad parecía ser un gesto de reconciliación, un nuevo gobernante que buscaba hacer las paces con el orden establecido. Los nobles llegaron con su mejor ropa, trayendo a sus familias y esperando una celebración que marcaría el comienzo de una nueva era de cooperación. Durante la fiesta, mientras el vino fluía y las conversaciones se volvieron joviales, Vlad se levantó para dirigirse a sus huéspedes. Habló elocuentemente sobre el perdón, la unidad y el futuro de Wallachia. Luego, a una señal predeterminada, su guardia selló las puertas y comenzó el arresto de cada persona. En el pasillo, los nobles mayores fueron empalados inmediatamente. Sus muertes sirvieron como calentamiento para los castigos más elaborados que siguieron. Los nobles más jóvenes y sus familias se vieron obligados a marchar al castillo Drácula, donde pasarían el resto de sus vidas como trabajadores esclavos, construyendo la fortaleza que se convertiría en el principal fortaleza de Vlad. Las cuentas contemporáneas describen cómo Vlad supervisó personalmente el empalamiento de los nobles de edad avanzada, ajustando el ángulo y posicionamiento de las apuestas para asegurar un sufrimiento óptimo. Ask is huésped. Si el olor le molestó, y cuando Kokusines admitió que lo hizo, Vlad se ofreció a hacerle empalado más alto, donde el aire podría ser más fresco. El diplomático se dio cuenta de que esto no era totalmente una broma y gastó el resto de la comida, alabando la eficacia del sistema judicial de Vlad. Quizás la cuenta más escalofriante proviene de un cronista sajono que describió el tratamiento de Vlad a los soldados otomanos capturados. En lugar de simplemente ejecutarlos, Vlad seleccionaría unos pocos para ser liberados ilesos, asegurándose de que regresarían al territorio otomano con detalles de lo que habían presenciado. Estos sobrevivientes se volvieron embajadores de terror, sus testimonios más eficaces que cualquier victoria militar para desalentar futuras invasiones. La guerra psicológica fue tan eficaz que algunos comandantes otomanos comenzaron a evitar el territorio wallachiano por completo, eligiendo rutas más largas que evitaron el dominio de Vlad. La coherencia de estas cuentas extranjeras, a pesar de haber venido de diferentes periodos de tiempo y de diversos orígenes culturales, sugiere que los informes de la crueldad de Vlad no eran meramente propaganda o leyendas exageradas. Los detalles proporcionados por testigos de Alemania, Hungría, Turquía y otras regiones alineados demasiado para ser despedidos como fabricación. Estos hombres habían visto guerra, ejecución y brutalidad casual común a su época. Sin embargo, todos describieron los métodos de Vlad como singularmente horrorosos, sugiriendo que su crueldad excedía incluso las brutales normas de Europa del siglo XV. El reino del terror de Vlad no fue la violencia aleatoria, sino un sistema calculado, diseñado para alcanzar objetivos políticos específicos. Su crueldad sirvió múltiples propósitos: eliminar la oposición interna, disuadir la invasión extranjera y establecer una reputación que haga innecesarios los conflictos futuros. En una época en que la fuerza militar
a menudo estaba determinada por el tamaño de los ejércitos y la riqueza de los tesoros, Vlad descubrió que la reputación por sí sola podía ser más eficaz que el poder convencional. Sus métodos eran teatrales, porque el teatro en sí era el arma. La naturaleza sistemática de la violencia de Vlad se hace evidente al examinar su tratamiento a las diferentes clases sociales y grupos étnicos. Los niños que desafiaron su autoridad enfrentan los castigos más elaborados. Su sufrimiento diseñado para demostrar la inutilidad de la oposición política. Los comerciantes extranjeros que engañaron o mostraron falta de respeto fueron castigados de formas que serían recordadas y notificadas en todas las redes comerciales de Europa Oriental. Las minorías religiosas y los grupos étnicos percibidos como castigos colectivos desleales destinados a garantizar el cumplimiento de la comunidad. El uso de Vlad del empalamiento como método de ejecución primaria fue especialmente estratégico, a diferencia de la colgante o la decapitación, que eran rápidos y que podían ser ignorados por observadores distantes. El empalamiento creó pantallas de long lasting que sirvieron de advertencia permanente. Las víctimas permanecieron visibles durante semanas. Sus cuerpos descompuestos sirvieron como monumentos al poder de Vlad mucho después del castigo inicial. Los viajeros que encuentran estas pantallas días o semanas después llevarían la memoria por el resto de sus vidas, extendiendo la reputación de Vlad mucho más allá de las fronteras de su reino. El impacto económico de los métodos de Vlad fue sustancial e intencional. Al eliminar a los comerciantes corruptos mediante castigos espectaculares, redujo temporalmente la corrupción comercial y aumenta los ingresos fiscales. Al aterrorizar a los potenciales rebeldes para que se sometan, redujo los costos asociados con el mantenimiento de grandes ejércitos permanentes o la construcción de extensas fortificaciones. El miedo que generaba funcionaba como un ejército invisible, patrullando sus fronteras y manteniendo el orden sin necesidad de pago o suministros. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo del enfoque de Vlad resultaron problemáticas. Aunque sus métodos fueron inicialmente eficaces para consolidar el poder y disuadir a los enemigos, también crearon un clima de paranoia que hacía casi imposible la gobernanza normal. Los subordinados estaban demasiado asustados para proporcionar un asesoramiento honesto. Los aliados permanecieron poco fiables debido al miedo a la traición eventual, y la población en general vivía en constante ansiedad por el castigo arbitrario. El sistema que había concedido a Vlad el poder absoluto también lo aisló completamente, haciéndolo dependiente del miedo como su única herramienta de gobernanza. El incidente más notorio en el reinado de Vlad ocurrió en 1462, cuando invitó a un grupo de embajadores otomanos a su tribunal bajo el pretexto de negociaciones diplomáticas. Estos no eran meros mensajeros, sino altos funcionarios que representaban al sultán. Mehmed II enviaron a exigir mayores pagos de tributo y discutir los términos del vasalaje continuo de Huaquía. Los embajadores llegaron esperando los protocolos diplomáticos habituales, ceremonias formales, acuerdos negociados y el sutil baile de las relaciones internacionales que caracterizaron la diplomacia medieval. Cuando la delegación otomana se negó a quitar sus turbantes en presencia de Vlad, reclamando obligaciones religiosas, Vlad parecía aceptar su explicación con gracia. Dijo a los embajadores que como sus turbantes eran tan importantes para ellos, se aseguraría de que nunca tuvieran que removerlos de nuevo. Los diplomáticos probablemente interpretaron esto como un alojamiento respetuoso de sus prácticas religiosas. En cambio, Vlad ordenó a sus guardias clavar los turbones directamente a los cráneos del embajador, usando picos de hierro largo, fijando permanentemente el calzado de los cabezas.
Los embajadores fueron empalados mientras aún llevaban sus turbones picados. Su muerte sirvió de respuesta oficial a las demandas diplomáticas otomanas, pero el horror no terminó con su ejecución. Vlad ordenó que los cuerpos se mostraran de manera destacada a lo largo de la carretera principal que condujo al territorio otomano, de modo que otras misiones diplomáticas se encontraran con ellos antes de llegar a la corte huaquiana. El mensaje era inconfundible. La inmunidad diplomática no tenía sentido en el dominio de Vlad. Este incidente marcó un rompimiento definitivo en la relación de Vlad con el Imperio Otomano y demostró su voluntad de violar los principios más básicos del derecho internacional. El asesinato de embajadores fue considerado uno de los delitos más graves posibles en la diplomacia medieval, un acto que justificaba la represalia militar inmediata y que marcaba al autor como enemigo de naciones civilizadas. La decisión de Vlad de no solo matar a los embajadores, sino que de tal manera espectacular indicaba que había pasado más allá del cálculo político racional a un reino de guerra psicológica pura. La respuesta otomana fue rápida y abrumadora. Sultán Mehmed II, que anteriormente se había contentado en cobrar tributo de Huaquia, ahora comprometió importantes recursos militares a la destrucción de Vlad. El incidente del embajador había transformado una relación política manejable en una venganza personal entre dos de los dirigentes más despiadados de la historia. El conflicto resultante impulsaría los métodos de Vlad a extremos aún mayores y en última instancia contribuiría a su caída. Mientras las fuerzas otomanas avanzaban hacia Wallachia en 1462, Vlad implementó lo que los historiadores militares ahora reconocen como una de las campañas más extremas de tierra abrumadas de la historia. En lugar de destruir recursos para negarlos al enemigo, Vlad transformó su propio territorio en un paisaje de horror psicológico diseñado para romper la moral de las fuerzas invasoras. Las aldeas no se limitaban a quemar, sino que se repoblaban con residentes empalados, creando la aparición de asentamientos normales que revelaban su verdadera naturaleza solo en un acercamiento cercano. Las fuerzas huequianes que se retiraron dejaron cuidadosamente escenas de atrocidad a intervalos regulares a lo largo de la ruta avanzada otomana. Los pozos fueron envenenados no solo con toxinas tradicionales, sino con los cuerpos descompuestos de víctimas empaladas, asegurando que incluso los suministros de agua llevaran recordatorios visuales de la energía de Vlad. Las granerías estaban llenas de cadáveres mutilados en lugar de granos, y lo que parecía ser suministros de alimentos a distancia reveló que eran exhibiciones elaboradas de restos humanos, dispuestos a maximizar el impacto psicológico. El acto más audaz de Vlad durante esta campaña fue un ataque nocturno contra el campo otomano, dirigido no a la dirección militar o posiciones estratégicas, sino a la tienda personal del sultán. El ataque no fue diseñado para lograr la victoria militar. La pequeña fuerza de Vlad nunca podría derrotar al ejército otomano masivo en combate directo. En cambio, la redada fue pura guerra psicológica, destinada a demostrar que incluso el gobernante más poderoso del mundo no estaba a salvo del alcance de Vlad. El ataque no mató o capturó a Mehmed II, pero logró su verdadero propósito, demostrando que la superioridad militar convencional no significaba nada contra un enemigo dispuesto a abandonar todas las reglas de compromiso. Durante el retiro del fracaso del ataque nocturno, las fuerzas de Vlad capturaron a varios cientos de soldados otomanos, en lugar de retenerlos como prisioneros por posibles intercambios o rescates. Vlad ordenó su empalamiento inmediato a lo largo de la carretera que conducía de regreso al campamento otomano principal. Las víctimas fueron posicionadas para que sus gritos pudieran ser escuchados por las fuerzas otomanas avanzadas, que se vieron obligadas a marchar más allá de sus compañeros moribundos mayante.
el verdadero hombre desapareciendo detrás de una mitología del mal absoluto que, finalmente, inspiraría a la Drácula de Bram Stoker siglos después. Cuando Vlad regresó brevemente al poder en 1476, sus métodos permanecieron inalterados, pero su eficacia había disminuido. El mundo se había adaptado a sus tácticas y su reputación, aunque aún temerosa, ya no llevaba el efecto paralizador que había poseído una vez. Su muerte en batalla a finales de ese año marcó el fin de una era en la que el compromiso de un solo individuo con la crueldad había configurado el paisaje político de toda una región. El hombre que había gobernado a través del terror murió como había vivido, violentamente rodeado de enemigos y sin la lealtad de los que había tratado de proteger. El legado de Vlad el Empalador se extiende mucho más allá de las fronteras del siglo XV Vaquia, influyendo en la literatura, la teoría política y nuestra comprensión del potencial corrompido del poder. Sus métodos demuestran que la crueldad, cuando se aplica sistemáticamente, podría alcanzar objetivos políticos a corto plazo, pero a costa de la estabilidad a largo plazo y la legitimidad moral. Los dictadores modernos han estudiado las técnicas de Vlad, reconociendo en su reinado la eficacia potencial y la inutilidad última de gobernar a través del miedo solamente. La transformación de Vlad de figura histórica a carácter literario refleja la compleja relación de la humanidad con el mal absoluto. Drácula de Bram Stoker se inspiraba en el histórico Vlad, pero lo transformaba en un monstruo sobrenatural. Quizás porque la realidad de su crueldad humana era demasiado inquietante para enfrentarse directamente. El vampiro Drácula es aterrador porque es inhumano. El histórico Vlad es aterrador precisamente porque demuestra lo que los humanos son capaces de hacer cuando el poder no está controlado por la conciencia o por la consecuencia. Los estudios psicológicos del comportamiento documentado de Vlad sugieren una compleja interacción entre el cálculo estratégico y el sadismo patológico. Aunque muchas de sus acciones sirvieron de objetivos políticos claros, la elaborada naturaleza de sus torturas y su aparente disfrute personal de otros sufrimientos indican motivaciones que trascienden la mera necesidad política. Su caso se ha convertido en un tema de estudio para investigadores que investigan la psicología de la violencia política y las condiciones que transforman a los actores racionales en agentes de crueldad sistemática. Los registros históricos del reinado de Vlad sirven como documentación de la capacidad de la humanidad para infligir y sobrevivir sufrimientos extremos. Las cuentas dejadas por los supervivientes proporcionan información sobre los mecanismos psicológicos que permiten a los individuos soportar una tortura inimaginable, mientras que los testimonios de los testigos revelan cómo las comunidades se adaptan a vivir bajo la constante amenaza de violencia arbitraria. Estos registros han demostrado ser valiosos para los investigadores modernos que estudian traumas, resistencia y los efectos a largo plazo del terror político en las sociedades humanas. Quizás lo más importante, la historia de Vlad ilustra la paradoja de una crueldad efectiva. Mientras sus métodos lograron sus objetivos inmediatos de consolidar el poder y disuadir a los enemigos, también crearon las condiciones que finalmente llevaron a su caída. El miedo que le hizo poderoso también lo hizo aislado. La reputación que le protegió también lo hizo políticamente tóxico. Y los métodos que eliminaron a sus enemigos también destruyeron las estructuras sociales necesarias para una gobernanza estable. Su reinado sirve como un estudio histórico de caso en la naturaleza autolimitante del poder basado en el miedo y las inevitables consecuencias de abandonar las limitaciones morales en la búsqueda de objetivos políticos. Al examinar la vida y los métodos de Vlad el Empalador, nos enfrentamos a verdades incómodas sobre la naturaleza humana
y la influencia corrupta del poder absoluto. Su historia nos obliga a considerar si la capacidad de tal crueldad elaborada existe dentro de todos nosotros, esperando que surja la combinación correcta de circunstancias, oportunidades y justificación. El histórico sugiere que Vlad no nació un monstruo, sino que fue moldeado por sus experiencias en algo monstruoso, planteando preguntas inquietantes sobre la maleabilidad de la conciencia humana en condiciones extremas. La eficacia de los métodos de Vlad, incluso cuando nos alejamos de su brutalidad, desafía nuestras suposiciones sobre la moralidad y la necesidad política. Su reinado logró sus objetivos declarados, se eliminaron la oposición interna, las invasiones extranjeras se disuadieron y se mantuvo la estabilidad política durante más de un decenio. Sin embargo, el costo de este éxito se midió no solo en la vida de sus víctimas, sino en la destrucción de los vínculos sociales y marcos morales que hacen posible la sociedad civilizada. Su legado nos pide que consideremos si algún objetivo político puede justificar la inflicción deliberada de tal sufrimiento y si el poder mantenido a través del miedo puede ser verdaderamente legítimo. La historia de Vlad, el Empalador, sirve como advertencia sobre la fragilidad de las limitaciones morales que separan la civilización de la barbarie. En nuestro mundo moderno, donde la tecnología ha hecho que tanto la vigilancia como la violencia sean más eficientes que nunca, sus métodos nos recuerdan que la capacidad de crueldad sistemática sigue presente en las sociedades humanas. Las mismas habilidades organizativas, la innovación tecnológica y la visión psicológica que aplica la tortura podrían adaptarse fácilmente para servir a propósitos similares en contextos contemporáneos. Quizás lo más preocupante es el reconocimiento de que la crueldad de Vlad no fue producto de locura o irracionalidad, sino de una evaluación clara de la realidad política. Sus métodos funcionaron porque comprendía mejor la psicología humana que sus contemporáneos, reconociendo que el miedo podía ser más eficaz que el afecto, que la reputación podía sustituir la fuerza militar y que la amenaza de castigo extremo podía mantener el orden más eficiente que los sistemas jurídicos complejos. Esta naturaleza calculada de su crueldad la hace más que menos aterradora, ya que sugiere que tales métodos podrían ser elegidos deliberadamente por actores racionales que concluyen que los beneficios superan los costos morales. La fascinación perdurable con la historia de Vlad, desde crónicas medievales hasta películas de terror modernas, refleja nuestra necesidad de enfrentar estas incómodas realidades sobre el poder, la violencia y la naturaleza humana. Al examinar su reinado en detalle, honramos la memoria de sus víctimas mientras aprendemos valiosas lecciones sobre las condiciones que permiten que surjan estas figuras y la importancia de mantener fronteras morales incluso ante la necesidad política. Su historia nos recuerda que el precio de la civilización es la vigilancia eterna contra aquellos que comercian la dignidad humana por la expedición política y que la capacidad